por el mundo. Nuevamente estamos aquí en nuestra sesión de saberes y poderes de mujeres por el mundo y hoy tenemos una invitada muy especial, Javiera Filippetti del Proyecto S. Bienvenida, Javiera. Hola Luz, pues muchísimas gracias por invitarme y por poder formar parte de este proyecto de Mujeres por el Mundo, así que contentísima. No, yo muy contenta porque además de conocer tu trabajo y conocer lo que haces, nos conocemos y tenemos proyectos de Sí, vida juntas. exacto. Sí, Y es sí, muy sí. bonito que cuando las mujeres nos juntamos y hacemos cosas, que eso es lo que se hace en esta red, Mm, podemos desarrollar proyectos, realizar sueños. sí, Y yo te diría que esta entrevista salió justamente de cuando estamos sembrando juntas ahí en el exacto, huerto, cuando estamos plantando claro, semillas ahí literalmente en exacto, nuestra huerta comunitaria exacto. Y no de y forma literal, sino real, estamos plantando. real, real, Sí, esto no es, estábamos plantando y comenzó a nacer otras semillas, otras flores, sí, otros proyectos y yo estoy muy contenta de que esto sea así. exacto. Javiera, recientemente veo con mucha satisfacción un proyecto, una página de Instagram, que es un proyecto, que es tu Mm, proyecto que se llama Proyecto S, Sexología Crítica. Cuéntanos un poco de qué se Bueno. trata eso. Sí, pues la verdad es que estoy muy ilusionada de este proyecto. En realidad es un proyecto que, si bien se materializa ahora, en el 2023, es un proyecto que empieza en mi mente en el 2017, cuando, bueno, pues me propuse viajar por el mundo y colaborar con diferentes ONGs. Cuando llegué a tu Colombia natal, hermosa, Sí, uno de los proyectos que me propusieron en el Cabo de la Vela, en La Guajira, en la escuela, Guayú, era dar clases de educación sexual. Yo soy de base, soy trabajadora social y bueno, pues me lancé con este proyecto a hacerlo allá. Cuando empecé realmente a dar clases me di cuenta de que no tenía información, la información necesaria para poder hacer una educación sexual integral, ¿no? Entonces, bueno, terminó el proyecto, volví a España y bueno, me quedó el rumbo bueno, pues tengo que seguir formándome y ver cómo puedo seguir trabajando en esto. Así que nada, me formé en la Facultad de Medicina de Barcelona y hice el máster de Sexología y Educación Sexual y a partir de ahí comenzó pues este hermoso proyecto. Hubo un parón porque entre medio fui mamá, que también y qué parón, ¿no? qué parón, me parece súper precioso. Y Sí, bueno, ahora es mi momento, digamos, vital en el que puedo otra vez retomar todo el tema de sexualidad y del proyecto y llevarlo a cabo. Entonces ahora pues se me ha ocurrido pues el proyecto ese, es el proyecto de sexualidades con sentido, ¿no? Y hablamos de, no de sexualidad, sino de sexualidades, de una sexualidad integral, ¿no? Abordar la sexualidad desde todos los ámbitos, no solo sí, pensando en una reproducción, en un coito, sino pues ir mucho más allá, ¿no? Y viendo también el entorno en el que vemos que hay mucha información sobre la sexualidad, sobre todo a través de la pornografía, pero no estamos haciendo una sexualidad integral y yendo un poquito más allá, sobre todo con los jóvenes, con la infancia y bueno, y nosotras como mujeres también que a veces carecemos de la información suficiente, ¿no? O al contrario, tenemos mucha información y no sabemos cómo procesarla, ¿no? Bueno, por discernir realmente esto está bien, esto está mal, esta información es correcta, ¿no? Y bueno, la idea es esto, es crear un espacio de talleres, de charlas, de divulgación sobre la sexualidad, en la que podamos hablar de eso, de todas nuestras dudas de una forma pues integral, ¿no? Abordando pues la intersección, ¿no? Abordando el sexo, el género, cómo influye la raza, cómo influye la ubicación geográfica en la que estamos, la cultura en la que vivimos, ¿no? Cómo todos estos factores sociales influyen en nuestra sexualidad, ¿no? Y cómo hace que la tengamos que vivir. Y el factor edad sí. también, importantísimo. Exactamente, Importantísimo. especialmente ese factor edad, ¿no? Cuando nos vamos Exacto, pensando exacto, que se nos va llegando los años y parece que el placer fuese negado, ¿no? O fuese exacto, limitado. Pero exacto. bueno, antes de continuar con esto, yo quería resaltar que Javiera es una mujer por el mundo y una mujer entre culturas, una argentina Sí. viviendo en Cataluña, pero llegaste muy joven a Cataluña, ¿no? Yo a los 19 años decidí marchar de mi Argentina natal a probar de suerte y bueno, pues me quedé, estaba aquí en Barcelona, tenía familia aquí y bueno, empecé a estudiar y bueno, pues aquí me enamoré y me quedé.
Muy bien. Sí, sí, Yo creo que eso es un factor muy importante cuando estamos hablando de afectividades, sexualidades, de ese ser interior, porque claro, debemos considerar la cultura como un factor muy importante, así como la perspectiva de género también, ¿no? claro, O claro. sea, estos factores que tú llamas interseccionalidades, ¿no? Exacto. Que serían esas interseccionalidades. eh, Viendo hoy, Javiera, la situación del mundo, ¿no? Como estamos, especialmente lo que tú decías, o tenemos muy poca información, o muy mala información, o tenemos un exceso de información, ¿ya? Exacto, Entonces estamos en una media que explota todos los días con todo tipo de estigmas, de exacto, preconceptos, de idealizaciones también, ¿no? exacto, sí, Y sí. ahí yo te preguntaría, cómo podríamos crear en nuestros espacios cotidianos, digamos, en casa, especialmente en casa y institucionales también, que es el cole, esta educación sexual y afectiva de que tú nos hablas? A ver, la educación sexual y sobre todo la información sobre educación sexual es un derecho humano. Ya, Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, lo primero es la información. Y la información sobre todo desde edades tempranas. Los chicos ahora, a partir de los 11 años, la nueva educación sexual que están teniendo es la pornografía. Entonces nosotros, me incluyo como padres, ¿no? Como personas, debemos adelantarnos a eso, porque no podemos llegar a los 11 años y crear nuestra idea, nuestra sexualidad en base a la pornografía, a unos ideales, a unos estereotipos de cuerpo y de género, ¿no? Donde normalmente el placer solo está hacia un género, el masculino, y no el femenino, ¿no? ya, Y como solo hay este binomio, masculinidad y feminidad, ¿no? Donde no hay más allá de eso. sí, No, entonces, claro, los niños se van creando una idea sobre lo que es la sexualidad que luego después, cuando llegamos a adultos, pues toda esta parte de placer, de deseo, de poder hablar, de poder manifestar, pues que se queda relegado, ¿no? No nos permitimos hablar sí. de sexualidad porque sigue siendo un tabú, sigue siendo, bueno, un espacio en el que no seguimos hablando de sexualidad de una forma libre de alguna manera, ¿no? Y seguimos relegando la sexualidad, como te decía antes, a la parte coital y a la parte Sí. genital, donde todo el resto de nuestro cuerpo parece que no siente. Y si a eso le sumamos unos cánones de belleza según nuestra sociedad y no los cumplimos, pues claro, pues entonces la sexualidad ya queda Claro. totalmente anulada. Y si además le añadimos un factor edad, ¿no? Ahí se Pues nos va complicando, ¿no? se nos O va a sea, complicar muchísimo, porque parece que las personas mayores de 65 años, que es cuando ahora, bueno, ponemos como este corte de personas adultas, ¿no? Personas mayores adultas, ya no hay más sexualidad, ¿no? ya, Se finaliza. ¿No? Para las mujeres el momento de la menopausia, también eso es un momento clave y crucial, ¿no? Donde también hay una bastante desinformación sobre qué pasa en la sexualidad con la menopausia, ¿no? Cuáles son los efectos que tiene, ¿no? La sexualidad claro. para las mujeres. Y después también para los hombres, ¿no? Bueno, todo ese rol, los roles de género, importantísimo, o sea, el rol del hombre de que tiene que siempre estar erecto y no, nunca nos planteamos para las personas heterosexuales siempre estamos hablando, ¿no? Sí, Una relación de pareja con un pene flácido, por ejemplo. Bueno, son claro. cosas, ideas, ¿no? De sacarle la importancia a la genitalidad y basarnos en todo el cuerpo. No Es dejar como, las manos de es sexualidad, los brazos, el toque, el tocarnos, qué importante es el poder tocarnos, ¿no? Porque a veces por diferentes circunstancias pues no podemos mantener una relación sexual coital o porque no nos apetece, pero sí que podemos mantener una relación sexual de abrazos, de cariño, de compartir. Y eso pasa mucho con las personas mayores, ¿no? Que cuando ellos eran jóvenes, el tema de la sexualidad era totalmente tabú, porque, claro, la exacto. educación cristiana, ¿no? Que todo era pecado, que entonces no solo la sexualidad tiene que ser bajo el matrimonio, y si no, pues no se puede hacer. Y ahora todo lo contrario, el modelo de sociedad, este modelo de sociedad joven, donde te tienes que estar siempre joven, siempre perfecta, impecable, sin un gramo de grasa,
¿qué dicen? Pues tómate el Viagra, porque tienes que estar joven, Sí. o si no eres joven, con un espíritu joven. Entonces, claro, Y esto es aquí gravísimo, es Javiera, porque gravísimo. es Sí, sí, gravísimo porque tenemos jóvenes, existen jóvenes tomando Viagra desde temprana edad, cuando no lo exacto, necesitarían. exacto. Entonces, yo quería complementar porque me parece muy importante lo que estás hablando sobre especialmente cómo nuestra sexualidad está cuando llegamos a una cierta edad de madurez y envejecimiento, pero también estamos hablando de los jóvenes, qué Exacto. información están recibiendo. Y es muy importante, en estos días yo hablaba en una conferencia sobre, hablando de mujeres, ¿no? Que a nosotras tenemos esos lutos del cuerpo y tenemos Mm, las 3 M's, ¿no? Que es la menarca, la maternidad y la menopausia. Entonces tú exacto. mencionabas, en todas estas etapas, si lo vemos, yo creo que hay Sí, una relación con la sexualidad o claro. reprimida o de miedo o lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, cómo la maternidad, Claro. por ejemplo, nos marca, ¿no? Claro, cuando tenemos nuestra primera menstruación, estamos normalmente haciendo nuestra identidad de género. Es en esa etapa de la preadolescencia, de la pubertad, ¿no? Cuando empezamos a empezar a identificarnos, vemos a ver a qué género nos empezamos a sentir más cómodas, nuestras identidades, ¿no? Y aquí la sociedad tiene un input muy importante, porque ahora si no eres con unas ciertas tallas, si no estás con, pues, con un montón de personas a la vez, pues es como que la sexualidad, pues ahí no encajan. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay muchos jóvenes que no están encajando con las sexualidades, con ese modelo, porque lo que Claro, ven, esa educación es a través del porno. Y en el porno, pues que vemos cuerpos espectaculares, ¿no? Con una vigorosidad impresionante, relaciones sexuales grupales, donde la mujer pues prácticamente no está gozando, sino simplemente es un trocito de carne, ¿no? Pues alrededor de un montón de cuerpos. claro. Y después pasamos a la menopausia, ¿no? También otro gran cambio de la mujer, donde también la sexualidad ahí tiene un punto importante, ¿no? Y después ya con una mujer ya adulta, ¿no? Adulta Sí, mayor, ¿no? Cuando hablamos de sí, 70, 80 años, ¿no? Pues ya que ya por la propiedad ya queda, ¿no? Empieza el edadismo, ¿no? Que dice esa discriminación por edad, ¿no? Y claro, aquí la sexualidad no se puede manifestar porque las personas mayores son personas asexuadas, o sí, eso es lo que pareciera, ¿no? Que a partir de sí, cierta edad ya la sexualidad deja de poder formar parte de tu ser, ¿no? Cuando, sí, pues cuando no es así, porque la sexualidad nos acompaña, eso es lo que tenemos que tener claro, la sexualidad nos acompaña desde el momento de la gestación, desde el momento en que nos están identificando al feto como un hombre, como una mujer por nuestros genitales, hasta el momento en el que morimos. La sexualidad no finaliza en una etapa, a los 65 o a los 70. La sexualidad se va transformando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestras experiencias, en función de nuestra cultura, de nuestra experiencia, ¿no? De nuestras creencias, y todas esas sexualidades son totalmente válidas y tienen cabida. Lo que pasa es que ya. hay que darle voz, ¿no? Y hay que poder empoderarnos y poder conocer, ¿no? Todo nuestro cuerpo como un placer. Nuestro cuerpo es el mapa del deseo y del placer, y hay que conocerlo. Me parece muy interesante esto que estás diciendo de conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo ese mundo de creencias, por ejemplo, la mujer está hecha para dar placer, ¿ya? O sea, esta cuestión, tú tienes que darle Sí, placer a tu marido, no importa si tú gozas o no gozas, si la pasas bien, ah, pero él es el que tiene que quedar satisfecho, ¿no? Entonces, exacto. estas creencias que por suerte ya se están deconstruyendo poco a poco, porque hoy estamos hablando abiertamente. O sea, yo creo que unos años atrás hablar de sexualidad y envejecimiento, pues así muy en grupos privados, pero hoy en día mujeres y hombres estamos hablando, todos los géneros estamos hablando de Sí, sí, sexualidad, pero tiene que ser hablar de una sexualidad, como tú dices, más una sexología, una sexualidad crítica, una sí, claro, sexualidad con sentido, ¿no? exacto, De exacto. eso se Contenido trata. para cada uno, ¿no? Porque al final la sexualidad es tan diversa y tan diversa como tantas personas hay en el mundo. No hay una sexualidad igual, ¿no? Entonces, Ya. seguir unos cánones, unos parámetros, por eso pasa que a veces no encajamos. Dices que esto no, esto no va conmigo, ¿no? Y bueno,
Entonces hay que identificarse y sobre todo conocerse. Eso es lo importante. Claro. Yo el mensaje que dejaría es conocernos, conocer nuestro cuerpo, saber cómo es, no solo vernos las manos, porque esto es muy fácil, tal, sino poder, Todo. claro, todo, toda nuestra parte, nuestra vulva, cómo es, nuestras piernas, y intentar, en la manera de lo posible, aceptarnos y ver cómo nuestro cuerpo va a ir cambiando durante los Claro. años, ¿no? Y con Hay, esa aceptación también vendría lo que se llama el disfrute, ¿no? El primer disfrute debe ser con uno misma. exacto, exacto. Entonces, si yo me sé, si yo me aprendo a disfrutar, me imagino que en la relación, me imagino, no, lo sé, que en el toque con el otro, si yo me Claro, disfruto yo misma, yo puedo claro, sentir también, compartir ese disfruto. claro, No estoy ahí para dar placer, yo estoy ahí para sentir placer claro, y juntos sentir placer, ¿no? Porque claro. es como esta pena, esta penecracia, ¿cómo se llamaría? El Sí, dominio del sentido. pene, ¿no? O sea, Sí, sería como una penecracia, ay, se me olvidó la palabra ahora, pero digamos, como que el pene es el que tiene que entrar y salir y yo me tengo que sentir bien, o sea, y si claro, no tengo coito, si no tengo claro, penetración, yo no disfruté. claro. Y una cosa que me gustaría que mencionaras, porque también cuando hablas de pornografía, nos tienen mal informados sobre lo que es la erotización. Confundimos el Claro, erotizar con pornografía, ¿ya? claro, Cuando exacto. eso es totalmente diferente. Claro, el erotismo al final pasa por ese juego, ese clima que creamos previamente, ¿no? Y no es solo el acto coital, ¿no? Porque al final las prácticas terminan siendo, pues eso, ¿no? Pero claro, nos perdemos todo lo anterior, todo este erotismo, todo este juego previo entre las parejas o con uno mismo, ¿no? También a veces el hecho de solo ponerte, por ejemplo, una vela en tu casa con una música, eso también es erotizar. Y erotizarnos a Claro. uno mismo para, si queremos, hacerlo con los demás, ¿no? Sea un hombre, una mujer, transgénero, lo que cada uno se identifique, ¿no? Sí, Eh, un toque, una mirada, también son formas de exacto, erotizar el relacionamiento. exacto. Penetrocracia, La creo que me estoy penetración, inventando la palabra, pero es ese, sí, sí, eh, tal cual, ¿ya? Entonces ya la recordé, bueno, claro. pero no la No, voy a repetir porque se me ah, va a quedar difícil. no, con respecto a eso, quiero hacer un guiño a los que se identifican como hombres, ¿no? La importancia que la sociedad le da al pene, ¿no? Entonces, Exacto, si tu pene ya no funciona a nivel de erección por X problemas, porque puedes tener un problema de salud y hay muchos medicamentos que afectan directamente a la erección, ¿no? Cómo el rol que asume el hombre del macho, ¿no? De que yo tengo que tener el vigor, tengo que tener la erección y tengo que penetrar, ¿no? Porque si no, no puedo dar placer. Entonces, sí, eso es una carga psicológica, mental, que nos va calando durante a lo largo de toda nuestra vida, porque ese es el mensaje que muchas veces se ve, y sobre todo a través del porno, que si eso no sucede, la frustración que crean muchos hombres, bueno, y al final a veces, ¿qué pasa? Terminan no teniendo relaciones sexuales con su pareja porque como no puedo penetrar, no puedo dar placer. ¿No? sí, Entonces es sí, como romper ese mito, romper ese tabú, ¿no? Ese coitocentrismo, ese pene. coitocentrismo sería la Exacto, palabra correcta, exacto. exacto. Entonces, bueno, pues a liberar de esas cargas mentales, ¿no? De estos roles que se han puesto a los hombres, en este caso, porque estamos hablando de ellos, eh, y bueno, intentar decir, bueno, pues dejo de lado mi pene y empiezo a descubrir y a dar placer con otras partes de mi cuerpo también, ¿no? Claro. Con otras partes que también son erógenas, ¿no? Exacto, es que Tanto al en final, mí como en mi pareja. Entonces, también ese juego de descubrámonos en la cama, ¿no? exacto, O fuera de la cama también, claro, claro, porque se puede hacer en toda parte también, bueno, en toda exacto. parte donde hayas Sí, intimidad para mientras que hacer. no haya ningún problema y después Sí, que no no haga hay- ningún daño, no hay ningún sí, problema. Al final es esa- sí, la caricia, el amor, lo que decíamos antes, ¿no? Pues el poder dar un beso sensual o, bueno,
tocarte el pelo o hacer una Claro. comida rica, todo eso también Una forma parte del música, plan. o un buen momento, escoger el buen momento para Exacto, estar, para ir a la exacto, cama o para estar para exacto, esa disposición. Javiera, exacto. como ves, y Mujeres por el Mundo en Red, este tema da para mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Y pronto tendremos nuestro taller con Javiera y bueno, esta es una invitación para que todas participen, pero así para darles más ganas todavía, hablemos de forma corta, pero así bien, del orgasmo, porque Ah, ese es un tema que también, claro. mira, yo te di una pauta a la entrada y resulta que salí con otra, pero porque es que yo me voy entusiasmando con el Bueno, claro, tema, es que es un tema porque apasionante. tiene que ver todo, ¿no? Cuando hablamos de mujeres y sexualidad, hablamos de todos estos ciclos, menarca, maternidad, de menopausia, procesos de envejecimiento. El orgasmo, ¿qué papel juega en históricamente y también culturalmente? ¿Y cómo va esto también en lo cotidiano? Claro, aquí es importante, bueno, primero hablar de la suerte que tenemos las mujeres de tener un gran órgano como es el clítoris. Eso, el gran desconocido. El gran desconocido, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo. Es el único órgano que tenemos en el cuerpo que es solo para dar placer. Y tenemos que darle tanto amor y tanto cariño, ¿no? Eh, me, me das un segundo que me están picando a la puerta. Ya, anda, anda, Sí. anda, yo te espero. Bueno, Vale, vale. bueno, es importante que hablemos sobre estos temas en nuestros talleres. Desde la Mujeres por el Mundo en Red y con Terapeutas Solidarias estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para estar aquí juntas. Yo hago Perdón. parte, no, no te preocupes que estoy explicando Es directo. justamente cuál es el esfuerzo que nosotros hacemos de Mujeres por el Mundo. Es un esfuerzo con mucho cariño, por eso nos encanta que las mujeres nos escuchen, compartan nuestra información, nos den retroalimentación, porque Javiera cuida de su hijo, un niño pequeño, yo también estoy trabajando y nos hacemos espacios para trabajar en Exacto. esto. Bueno, Sí, sí. hablábamos del gran desconocido. Exacto, el clítoris, ¿no? Al final, claro, como no se ve, apenas se ve una parte muy pequeña porque es un órgano que está interno, ¿no? ¿Sí? El clítoris, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, es conocer nuestra anatomía. Lo que decíamos, conocemos nuestras manos, podemos ver tal, pero nuestro clítoris está, como es interno, claro, y si no nos lo explican, no sabemos que, bueno, que está ahí, ¿no? Se ve una parte muy pequeña, ¿no? Pero detrás es un gran órgano y que Claro. solo es para darnos placer. Mira, referente a eso, Parte fundamental del orgasmo. tenía una experiencia el fin de semana que había una feria en un pueblo Sí. y estaba un grupo de mujeres mostrando, dando información en educación sexual, ¿no? Y estaba un aparatito mostrando, señalando el clítoris y tal. Y me dice, ¿tú conoces esto? Y yo dije, no, solo para ver cuál era la respuesta. Y me dice, pero no, ¿y cómo no lo conoces? ¿Sabes que en ese momento yo me sentí Claro, cobrada por eso? O sea, porque también esto tiene que ver con las formas, como lo dije por claro, sí, así, y sí, bueno, lo pudiera haber conocido o no, pero yo creo que ser una persona que trabaja en educación sexual y afectiva tiene que tener ciertos componentes donde tú no das por hecho las cosas, que todas las claro, mujeres sabemos, que todas las mujeres deberíamos saberlo y que si no claro. lo sabemos es porque, bueno, no estamos actualizadas. No. ¿Cómo cambiar, cómo tener esta visión de esta sexología crítica? Lo primero es tener una sensibilidad. Hay que tener sensibilidad, hay que tener empatía, ¿no? Y no dar por hecho las cosas. Al final nosotros somos el medio para dar información, una información general y global, y no con el dedo acusador de cómo es que tú no lo sabes, porque tú no sabes la historia de vida de esa persona, no sabes qué es lo que ha pasado, de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Si, qué educación ha tenido, ¿no? O las Ya. posibilidades que ha tenido. Entonces, bueno, esa historia de vida que le ha llevado hasta ese momento vital en el que se encuentra y que ha dado el paso quizás para formar parte de un taller o ha solicitado una información por X motivos,
Bueno, pues lo importante es que nosotros como profesionales es tener sensibilidad y empatía. Yo creo que eso es fundamental y no lo podemos perder. Y Sí, después dar una información global y general. Y si luego después quieren profundizar porque vienen y se acercan y dicen, mira, a mí me pasa esto y tal, pues ya es diferente. Entonces ya empiezas a indagar más, ¿no? Pero en un principio, pues no dar por hecho, ¿no? Porque al final, ayer también estaba viendo un vídeo, ¿no? De que le preguntaban a, pues, a una niña, ¿no? En una clase de educación sexual en una escuela, ¿no? Decían, yo quiero que me den clases, pero que no me obliguen a contestar o a responder, que lo hagan de forma libre, ¿no? Que hablen en general. Y me pareció muy acertado ver una niña pequeñita claro. de 7 u 8 años, pero había hecho una reflexión muy interesante, ¿no? Porque a veces nos sentimos juzgados, y más con un tema tan tabú como es la sexualidad, ¿no? Claro, yo creo que parte de nuestra desinformación o desconocimiento pasa por ahí. Ya, Claro, primero porque tuvimos una creencia y no, no, de eso no se habla. exacto, O yo recuerdo, por ejemplo, de niña, cuando las niñas comenzamos y los niños también a explorar nuestro cuerpo, ¿no? ¡Qué escándalo! Pero ¿cómo haces eso? Que eso es cochino, que entonces, eso no se claro, hace, que eso no sé claro, qué. Y todas las niñas y niños, todos hemos pasado por esa claro, experiencia ya de masturbaciones, de darnos placer, de descubrirnos, pero claro, esas palabras que nos marcaron en ese momento, nos han marcado para el futuro, es decir, de eso no se habla, no preguntes, tápate, escóndete. Y exacto. creo que un desafío que tenemos aquí en este grupo de mujeres por el mundo en redes, justamente superar esto, es comenzar Claro, a atrevernos a hablar entre mujeres, ¿ya? claro, claro, empezar a Eh, romper estos tabús y estos miedos, ¿no? Que nos han inculcado. Al final son ideologías y mensajes que nos han calado durante toda nuestra vida, ¿no? Porque los hemos visto a través bueno, de la información que nos ha dado la familia, los amigos, la televisión, la publicidad, y al final ya, las telenovelas, un montón de cosas que uno no lo cree, pero sí que están dando una cierta información, y eso hace que tú te crees un esquema, ¿no? Sobre la sexualidad, que después, pues pasa lo que pasa, ¿no? También, ¿no? exactamente. Te Hija, empeñes en el sí, coito, en el orgasmo, pues ¿cómo me voy a masturbar? Una mujer no se puede masturbar, eso es, y menos una mujer mayor, ¿no? Eso sí. es No, yo asqueroso, en la parte ¿no? clínica he escuchado, por ejemplo, historias Claro, como yo nunca he tenido un orgasmo o yo sí, no sé lo que es orgasmo. claro. No vamos a profundizar más aquí porque esto serían horas y Otro horas de tema, hablar de varias cosas y quiero dejar que las mujeres del grupo queden interesadas y con ganas de vale. participar de nuestro taller, de hablar de nuestra sexualidad. Y para cerrar, Javiera, Sí. ¿qué tú le recomendarías a una mujer, a mujeres, a las mujeres que hacen parte de esta red, que son diferentes edades, diferentes culturas, para el disfrute de una sexualidad saludable, diríamos así? No sé si es la palabra adecuada, ¿no? Sí, podemos decir también saludable, sí, sí, porque aparte forma parte de nuestra salud, ¿no? Ajá. Mejora nuestro bienestar, nuestro humor, ¿no? Ay, sí, es Claro, buena para la y piel. tal, ¿no? Uno está más contento, exacto. Sí, Lo primero es el conocerse, la información y el conocerse uno mismo, desde lo que uno pueda, ¿no? Bueno, buscar un libro, explorar, acariciarse, pues, no sé, un día ponerte música y empezar a bailar y ver cuáles las sensaciones que uno tiene, si me toca un poquito acá, pues ver si esto me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, poco a poco, información y autoconocimiento. ya, yo creo que eso es muy Claro, importante. Y bueno, Javiera, pues agradecerte muchísimo, muchísimo esta pequeña charla. Como ya lo mencioné, podríamos pasar horas hablando del tema, un tema que nos es útil y es vital para nosotras las mujeres. Y bueno, agradecerte también la posibilidad del taller que nos abres a Mujeres por el Mundo, que se llama Envejecimiento, no, Sexualidad, sexualidad, Envejecimiento. exacto. Sexualidad y envejecimiento. Empezaremos por aquí, a ver qué tal. Empezaremos por acá y ya estábamos hablando la idea tal vez de hablar de maternidades, porque ese es un temazo, ¿no? Cómo nos Sí, claro, olvidamos de nosotras en esa exacto. fase de la maternidad y cómo nos olvidamos Exacto, de ese placer exacto. y de nosotras mismas. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación y te veremos pronto, creo que es el jueves
El jueves 22, 22, exacto, el ¿ya? jueves 22 estaremos haciendo el taller y yo pues encantada de formar parte, como te decía, y nada, de poder colaborar y de estar aquí con todos ustedes. Y gracias, Lu, por ofrecerme este espacio, por supuesto. No, gracias a ti y a todas las mujeres que nos escuchan, nos dan un like, nos dan un comentario, porque como lo mencionabas cuando fuiste a abrir la puerta, nosotras también hacemos un trabajo de hormiguita y estamos juntas tejiendo esta red y nos alegra cuando otras mujeres comentan, cuando otras mujeres participan, porque sabemos que lo que estamos haciendo es importante, ¿ya? Muchísimas gracias a Bueno, todas, un gracias. abrazo.